La sociedad pagará con sangre el violentar los derechos de los niños. Lamentablemente somos una sociedad cómplice de la violencia hacia estos, ya que no denunciamos. Estas fueron las palabras de Jesús Manuel Argáez de los Santos, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de Guadalupe Castro Vidal de Atención a Víctimas Vulnerables de la Procuraduría General de Justicia, y Alejandra Arias Acopa, coordinadora de Aldea por los Niños, en la mesa redonda titulada Maltrato Infantil, que conducen Iliana Pineda y Gabriela Isa. Se sigue adoleciendo, sigue habiendo un talón de Aquiles en la investigación. Es decir, hablábamos sobre la denuncia, sí, pero una de las cuestiones que ahuyenta la denuncia también, no solo que no hay una cultura de denuncia, sino es la efectividad de la denuncia. No solo es quién contesta el teléfono, sino cuál va a ser el seguimiento para esa llamada, para esa denuncia, que realmente sea efectivo y que existan los mecanismos para poder proteger integralmente al niño. Entonces, bajo estas cuestiones, mucha gente tampoco denuncia porque hay ineficacia y tenemos en lo que es la Procuración de Justicia un talón de Aquiles enorme en la investigación. Una investigación seria, objetiva, metodológica, investigadores profesionales que puedan determinar la responsabilidad objetiva y jurídica de quienes están agrediendo a los niños. Tenemos, como bien se ha dicho en esta mesa, una gran deuda que la vamos a pagar con sangre, con lágrimas, a un precio sumamente elevada como sociedad y como Estado, porque estamos maltratando a los niños, estamos lesionándolos profundamente en su identidad, en su desarrollo, y eso es lo más preciado que tenemos, es lo que más tenemos que cuidar, proteger y educar, y todos somos corresponsables. Desde que aventamos la basura por la ventanilla del carro, ya desde ahí está siendo ejemplo para los niños. Claro, entonces creo que es un tema sumamente importante y dentro de las prioridades es a lo que mayor atención, presupuesto y esfuerzo como Estado y como sociedad deberíamos de tener. Nada puede ser más importante ni más valioso que la integridad de las niñas y de los niños. El altísimo porcentaje de los agresores continúan siendo padres, madres de familia, parientes cercanos y con la complicidad lamentable de la ciudadanía. Es algo en lo que se tiene que trabajar porque en efecto encontramos casos de violencia infantil del conocimiento público, es decir, lo sabía el maestro, lo sabía el delegado, lo sabían los familiares del infante, lo sabían los vecinos y nadie denunciaba. Esto es lamentable porque el hogar se está constituyendo en el lugar más inseguro para la niñez. Ay, qué cosa. El de mayor riesgo y el de mayor agresión. La mayoría de los casos que tenemos son niños que son abusados dentro del mismo núcleo familiar. Entonces, cuando una niña o un niño llega con nosotros, trabajamos en estrecha coordinación con lo que es el CAMBIDIF. Entonces, muchas veces ya el niño, antes de pasar con nosotros, ya recibió algún tipo de contención o atención para efectos de que esté en condiciones de poder rendir su declaración. Cuando tenemos casos de niños muy pequeños, estamos ante todo tratando de privilegiar los derechos de las niñas y los niños y de acuerdo al protocolo emitido por la Suprema Corte, en el cual precisamente recogiendo los principios de la Convención para la protección de los derechos de los niños, buscamos en la medida de lo posible no revictimizarlos. ¿Y esto cómo lo hemos venido logrando? Apoyando al niño incluso desde antes que vaya a declarar. Cuando son casos muy difíciles, no podemos hacerlo en todos los casos porque desafortunadamente la demanda ha venido creciendo. Cada día tenemos más casos o más delicados, más complejos. Sin embargo, tratamos en la gran medida de lo posible de que la psicóloga esté allí desde el momento que el niño antes de que vaya a declarar, o se le hace una entrevista donde incluso esté la asesora jurídica, la secretaria que va a capturar la declaración, para que el niño no esté repite y repite todo este tipo de situaciones. Para que vaya saliendo Así de ese es. trance. Y precisamente una de las los nuevos esquemas de trabajo que traemos es ese, tratar que en todos los casos pueda estar un psicólogo, al menos, quizás no en todos, todos son menores de 18 años, son niños, pero quizás al menos los menores de 14 años, los más chiquitos que a veces siquiera para rendir una declaración pueden expresarse o recordar los hechos vividos, ¿no? Los panelistas aseguraron que en la mayoría de los casos la violencia en los niños se dan en el núcleo familiar.
que la mayoría de casos son de niños o que viven únicamente con la mamá o que viven únicamente con el papá o que son separados o divorciados. Se acentúa en esos casos. O sea, esa mamá que es la única persona que está cuidando al niño es la que lo violenta. No propiamente ella, maltrata? sino que, por ejemplo, ya sea el padrastro, el tío, el primo, ellos están son doblemente vulnerables. ¿Por qué? Uno, por la edad que tienen, y dos, porque a veces al no tener esa protección o al no existir esa comunicación, a veces entre incluso ambos padres, eso da lugar a que surjan tipos de este tipo de agresiones, incluso hasta de carácter sexual, ¿no? Y se da más, es con familiares, ¿no? Sí, o sea, desafortunadamente padrastros, tíos, primos, o sea, son quienes más están abusando a las niñas y a los niños, porque desgraciadamente ahorita ya no es, o sea, anteriormente yo me acuerdo cuando empecé a trabajar estos temas, era más a las niñas. Hoy no, o sea, no hay distinción en el sexo, o sea, puede ser a niñas o niños. Desgraciadamente, como yo a veces digo, cuando llego a una institución, son herencias que traemos atrasadas. Okay, pero de que aquí venimos arrastrando. ¿Por qué? Porque no se trabajó en prevención, porque simplemente a veces el mismo personal que a veces con el que llegaste o el que tienes ahí no quiere caminar en lo que tú quieres hacer precisamente para privilegiar los derechos de las niñas y niños. ¿Qué hemos venido haciendo precisamente desde la Procuraduría? Trabajar de manera coordinada con otras instituciones, ya les decía, como el DIF, Secretaría de Salud, capacitar a nuestro personal, verificar, por supuesto, que el personal tenga el perfil adecuado, ¿sí? Y no, porque yo siempre he dicho, no solamente necesitamos que tengan buena actitud, sino también aptitudes, o ambas a la vez, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo precisamente es readecuando nuestros esquemas de trabajo de tal manera que cuando llega una ciudadana o un ciudadano a denunciar cualquier situación de violencia y agravio de un niño, esa denuncia tenga un resultado efectivo. Hasta este año tenemos ya una cifra bastante importante de homicidios contra niñas, niñas adolescentes en todo el país, son estadísticas ya oficiales, y tenemos más de 3 millones de niños trabajadores. Entonces, ¿qué indica esto? Bueno, que estamos totalmente reprobados en materia de ejercicio de derechos de la niñez y de la adolescencia. Por lo tanto, en efecto, estamos en deuda y, como bien menciona el doctor Argáez, es algo que no solamente vamos a pagar, que ya estamos pagando con los elevadísimos índices de inseguridad, delincuencia y de desigualdad social. Y aquí no hay clase social que se excluya. Todos vamos a padecer y estamos padeciendo este hecho de no incluir a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de sus propios derechos. Lo importante es identificar bien el tipo de maltrato que se hace a los niños, sobre todo el psicológico y emocional, que desgraciadamente van en aumento día con día. Cuando al niño prácticamente se le trata como si no existiera, como si fuera invisible, ahí ya tenemos un maltrato también en contra de esta criatura, o también cuando hay rechazo en contra del niño, cuando se le aísla, este tipo de castigos que consisten en encerrarlo, en aislarlo, en comunicarlo, o no permitirle ver a las personas que estima, a los familiares, que eso también se da mucho, sobre todo, aquí Lupita debe de tener mucha información, en los padres que se están divorciando o que tienen problemas, las parejas, pues utilizan mucho a los niños como carne de cañón, utilizan este tipo de violencia donde no permiten que tengan contacto con la otra parte, ¿no? Con el papá o con la mamá o con la familia del papá o con la familia de la mamá. Entonces lo está aislando de su propia familia, de su propio medio, ¿no? También obviamente lo que tiene que ver con la agresión verbal, y la otra parte que se da mucho hoy en día también, la presión por parte de los padres, unas ciertas exigencias, ¿verdad?, para que puedan cumplir a veces con expectativas muy elevadas, ya sea académicas o deportivas, o que sea lo que el papá quería hacer y no fue, ¿no? O lo que la mamá quería hacer y no fue, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese tipo de conductas psicológicas y emocionales, pues lesionan profundamente la autoestima y la identidad del niño que se está formando, que se está gestando, y eso es muy importante que como padres de familia lo tengamos en cuenta, porque se cae en estas actitudes, en este tipo de acciones
y se está vulnerando el sano desarrollo de las niñas y de los niños. Me parece titánico lograr modificar la mentalidad de una sociedad como la que estamos viviendo. Una sociedad que ha quedado en deuda con la niñez. Luego entonces la alternativa más viable es destinar recursos tanto económicos como humanos, destinar sobre todo alianzas entre la sociedad civil y las instituciones para dotar a la niñez de herramientas que le permitan empoderarse en el ejercicio de sus derechos y que estos infantes puedan denunciar, puedan enfrentar cualquier situación de violencia infantil. Es el camino más viable, educar a nuestros niños. Informó para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.